La batalla de Villarrica y las columnas de marcha de 1953-1955. En la década de los 40 emergió una joven generación de conservadores idealistas y libertarios, abogados egresados con honores de la Universidad Nacional de Colombia, conocidos como los Leopardos, que enaltecieron el discurso político y cuestionaron el egoísmo, la ambición, la avaricia y la codicia de las oligarquías conservadoras. En 1946, el escalonamiento de la guerra civil desatada por las oligarquías conservadoras, el alto clero católico y las fuerzas militares y de policía que convocaron a los chulavitas para desatar el terror en la nación, avesados macheteros conservadores obligaron la formación de resistencias campesinas, liberales, socialistas y comunistas que adquieren la forma de una milicia. La figura de Jorge Eliezer Gaitán se convierte en la mayor amenaza al gobierno de las oligarquías criollas que en el marco del escalonamiento de la guerra civil en los campos el gobierno conservador estrecha los lazos con el tío Sam y compra las primeras aeronaves de combate, los cazas F-47 y los bombarderos B-25 y B-26. El escalonamiento de la guerra configura el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Ya no hay dudas, es una guerra de exterminio. La modernización de las Fuerzas Armadas es llevada a cabo en la Guerra de Corea, donde participó el Batallón Colombia con el propósito de poder llevar a cabo el plan de exterminio de la llamada amenaza comunista. La lealtad jurada al tío Sam da el aval para que un ejército modernizado tome las riendas de la nación y dé inicio a un proceso de pacificación que no significó otra cosa que salvaguardar los intereses de las oligarquías, el clero, el alto mando castrense, culminando el plan de exterminio de los campesinos que osaron mirar a los ojos a los señores de la tierra y sus perros de caza. La traición a la paz toma forma en el asesinato selectivo de los amnistiados y en la criminalización de la política. El ciclo de violencia no cesa. Los eufemismos sustentan la racionalización de la barbarie y la deshumanización de la guerra. Nacen las repúblicas independientes. La misión de erradicar las repúblicas independientes recayó en el alto mando militar que designó al Batallón Colombia y hasta la fecha es la primera operación militar moderna del Ejército Nacional con el firme propósito de exterminar a las autodefensas campesinas que habían terminado congregadas en el Tolima y en el suroccidente de Cundinamarca. En 1952 el ataque al Palmar, donde se encontraban las autodefensas de Juan de la Cruz Valera, inició una columna de marcha hasta Villarrica de unas 4.000 personas que se refugiaron en el páramo de Sumapaz, donde organizaron las autodefensas. La Fuerza Aérea para el año de 1954 incorpora los primeros aviones jet impulsados a propulsión T-33 Silverstad adquiridos mediante compra en los Estados Unidos. Para marzo de 1955 el teniente coronel Cuellar Velandia fue nombrado jefe militar del Tolima, donde denunció la agitación comunista en Ortega y Villarrica para dar paso a una drástica limpieza a fin de poner coto a la depredación, dando inicio a la operación militar de exterminio de la amenaza comunista que había infiltrado el movimiento campesino. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Colombia niegan la existencia de registros oficiales sobre la operación. La embajada norteamericana informó a su gobierno que entre el 7 y el 10 de junio Villarrica había sido destruida por el bombardeo aéreo y por el incendio causado por las bombas de napalm. La Fuerza Aérea nos informó privadamente que la FARC arrojó aproximadamente 50 bombas napalm fabricadas aquí en Colombia, lo que permitió la captura de la colonia que había sido zona de colonización desde los años 40 y que el ejército consideraba la sede del movimiento comunista. Nuestros abuelos que nos contaban mitos del duende, también del moa. La pata sola en las montañas también la oían allí gritar. Mas llegó el tiempo de la violencia, cambió la vida y todo acabó. Solo nos queda contar la historia con gran tristeza y desolación. Solo nos queda contar la historia con gran tristeza y desolación. Fue valentía de hombres guerreros al defender la lucha de conservadores liberales. La meta del conservatismo, mandaba el conservatismo el señor Laureano Gómez, y la meta del conservatismo era acabar con todos los liberales. El proceso de exterminio político vivido en la época fue encubierto por el estado de sitio que se mantuvo durante todo el gobierno de Rojas Pinilla y que en todo caso también continuó durante el Frente Nacional.
En el marco de las potestades presidenciales, Rojas Pinilla dio inicio a un proceso de amnistía e indulto generalizado el 13 de junio de 1953. Es necesario dejar claro que más que una búsqueda de paz, esta iniciativa de Rojas con las guerrillas era un intento de frenar el avance de la ideología comunista en Colombia, pues la política anticomunista de los gobiernos de Gómez Urdaneta y de Rojas Pinilla no tuvieron un objetivo distinto a reprimir y luego destruir el movimiento popular y el movimiento agrario en Colombia. Específicamente en la región de Villarrica se encontraban dos destacamentos guerrilleros liberales, en Galilea y en El Roble. La entrega de estos grupos se produjo bajo las órdenes del Comando de Sumapaz, dirigido entonces por Juan de la Cruz Varela, el 31 de octubre de 1953. Sin embargo, la posibilidad de reinsertarse a la vida civil era diferente para las guerrillas comunistas. Si bien se sospechaba de una posible traición por parte del Estado, que terminó por materializarse y dar muerte a los principales líderes de las esferas de resistencia liberal, desde el principio el gobierno cerró las puertas de la negociación con los grupos considerados comunistas. Poco tiempo después, el 14 de septiembre de 1954, mediante el acto legislativo número 6, fue declarada la ilegalidad del Partido Comunista. Como consecuencia de esta decisión presidencial, los declarados culpables de pertenecer, colaborar, simpatizar o tener cualquier trato con el comunismo podían ser condenados a prisión entre 1 y 5 años o confinados en una colonia penal agraria. Cuando se adoptó esta decisión, el grueso de los desplazados de la Hacienda El Davis, conocidos por su filiación comunista, se habían asentado en la región de Villarrica. La intervención de Juan de la Cruz Varela facilitó el inicio de un intento de negociación para la amnistía de Isauro Llosa, alias Mayor Lister, y de Alfonso Castañeda, alias Richard. Pero todo se vino a pique con la intervención del ejército, que tuvo como resultado la captura de Mayor Lister el 12 de noviembre de 1954. Tras su captura, se perdió toda opción de un diálogo político y se precipitó la llamada Guerra de Villarrica. El 5 de abril de 1955, un día después de la declaración de guerra, se establecieron estrictas restricciones para la población. Entre ellas el toque de queda, la prohibición de bebidas alcohólicas y la restricción de cualquier tipo de tránsito durante las horas de la noche. A las medidas militares se sumó también la censura de la prensa y el establecimiento de sanciones penales contra quienes, a través de publicaciones, difundieran noticias acerca de los operativos en la región. Finalmente, el ejército ordenó evacuar Villarrica el 13 de abril del 55. A la población civil se le ordenó embarcarse en unos camiones del ejército y en menos de 3 horas reunirse con sus familias y empacar lo que pudieran. Las personas que no evacuaron, especialmente de las veredas, emprendieron camino por el monte. Muchos decidieron voluntariamente seguir a los guerrilleros. Otros fueron precipitados por el orden de las circunstancias a salir con las columnas en marcha. Al evacuar el pueblo se restringió el ingreso de alimentos. Las granadas que lanzó el ejército destruyeron todo a su paso. Nadie podía entrar ni salir, y el miedo de terminar en un campo de concentración como el construido en el municipio de Cunday era permanente. No obstante, la situación se complejizaba a medida que se recrudecía la guerra. Aquí, los denominados limpios, que eran exguerrilleros liberales desmovilizados, se aliaron con el ejército para perseguir comunistas en el oriente del Tolima. Estos fueron apoyados por la fuerza militar de manera no oficial y con total impunidad hasta el día de hoy. Tanto el ejército como la policía chulavita y los limpios volvieron a perseguir liberales y comunistas en todo el oriente del Tolima, lo que trajo como consecuencia que estos se reagruparan en grupos de autodefensa. Para perpetuar su misión de exterminio, el gobierno colombiano decidió pedir a Estados Unidos 2.000 bombas de napalm para ejercicios militares en Villarrica y todo el oriente del Tolima.
Sin embargo, para el embajador estadounidense de esa época, Philip Bonsall, no había justificación alguna para emplear todo ese arsenal en un pueblo en donde no encontraba núcleos comunistas que afectaran al Estado. Además, bajo el temor de que esto despertara el descontento de los colombianos y acrecentara los odios antiimperialistas, decidió rechazar la oferta del dictador Gustavo Rojas Pinilla. No obstante, el ejército colombiano logró acceder al napalm de fabricación europea, y bajo la asesoría del ejército de los Estados Unidos, se utilizaron en Villarrica y sus alrededores estas bombas mortíferas que afectaron el casco urbano de este municipio y las tierras que estaban habitadas por todo tipo de campesinos, campesinas, niñas, mujeres, jóvenes, adultos. La idea principal era aniquilar todo tipo de guerrilleros comunistas, aunque también se estaban persiguiendo liberales que no habían aceptado la amnistía concedida por el gobierno. Era una cortina de hierro, recuerda un testimonio. Eso era, y el que se metiera, eso era dando plomo, sin compasión. Allí era donde los compañeros se atrincheraban para enfrentarse con el ejército y darle plomo todo lo que fuera posible. Nosotros duramos aproximadamente un año así, aguantando esta situación. Pero luego ya hubo que retroceder, y las familias tuvieron que irse directamente hacia las montañas. Y duraron allá, en el monte, como 3 años. Este testimonio da cuenta de cómo se generó un proceso de desplazamiento de la población que habitaba esta zona, y en general todo el oriente tolimense. El casco urbano del municipio de Villarrica quedó completamente destruido según la información que los mismos militares colombianos brindaron el 2 de junio del 55 que habían llevado al embajador Gonzalo. Ante los enfrentamientos en la zona, uno de los comandantes más importantes del cual ya hemos hablado, Isauro Llosa, terminó apresado por el ejército y asesinado en los alrededores de Villarrica. Esto afianzó y conllevó a que los grupos de autodefensa terminaran retirándose hacia el sur, en una zona que se conocería como la región del Pato y el Guayabero. ¿Por qué en Villarrica? Hay algunas respuestas que se pueden formular para responder esta cuestión. La primera está relacionada con el uso y la tenencia de la tierra, pues la zona de Villarrica y sus alrededores poseen características físicas, climáticas y geográficas que la hacen un territorio apto para la siembra y cosecha de café, algo que llamaba mucho la atención de las élites que necesitaban nuevas tierras para satisfacer la demanda creciente de este grano por la bonanza cafetera mundial que se estaba efectuando durante los años 50. Esta causa es muy notoria gracias a la reforma a la Ley 100 de 1944, donde se implementó una reforma que buscó ilegalizar las zonas de colonización campesina que fueron arrebatadas a grandes propietarios de la tierra. Esto amparó legalmente las incursiones militares realizadas en este periodo a zonas donde los campesinos habían vivido y cultivado. Por otra parte, se encuentra el temor de las clases gobernantes a que un municipio tan cercano a una de las entradas de la ciudad de Bogotá fuera uno de los pilares de la influencia comunista y revolucionaria. Por otra parte, los esfuerzos de los gobiernos de Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla se centraron en pacificar el oriente tolimense por su notoria disputa entre los partidos tradicionales y los movimientos sociales que allí se enfrentaban, lo cual fue una necesidad por parte de estos regímenes autoritarios para ganar cierto grado de legitimidad. En el caso de Villarrica, es necesaria una reconstrucción de la historia que trascienda a los vencidos y a los vencedores, como dice Walter Benjamin, que permita alcanzar relatos históricos con diferentes puntos de vista, en donde los vencidos y los desposeídos juegan un papel fundamental. Villarrica se convierte en la excusa perfecta para que la historia colombiana pueda reflexionar sobre ese pasado, en el que las élites dominantes han salido victoriosas, en la que han podido ocultar durante varias décadas las luchas y los sueños de aquellos campesinos y campesinas que buscaban consolidar su proyecto de vida alrededor del trabajo en la tierra. Campesinos que vieron frustrados todos sus sueños y dirigentes que los dejaban por fuera de la construcción de una nación para todos y todas, utilizando la violencia y la persecución como su forma de imposición de un orden, de un status quo.